Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Emil Mendoza. Emil, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias a vos y saludo a tu teleaudiencia. Emil, te queríamos consultar en primer término, ¿cómo están atravesando las casas de cambio este primer tramo del 2023? Justamente me estabas comentando, hay perspectivas económicas positivas, pero puntualmente dentro del sector de las casas de cambio. ¿Cómo inició el año 2023? El año 2023 para el sistema cambiario se está presentando bastante bueno, ¿verdad? No solamente para las casas de cambio, sino que para el sistema financiero en general. Este se perfila en un año bastante interesante. Y nosotros fundamentamos también el estudio para decir de que este año va a ser un año bueno, el cual está luego siendo un año nuevo, ¿verdad? Basado en ciertos parámetros. Me gustaría darte una pequeña reseña para que la teleaudiencia entienda de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del tema económico. ¿Qué es la economía? La economía funciona como una máquina. La máquina está compuesta de engranajes, ¿verdad? Así como la economía está compuesta de transacciones. Y la parte de transacciones es una parte muy interesante, porque ¿qué son las transacciones? Las transacciones es cuando una persona cambia crédito o efectivo por bienes, servicios o activos financieros. La parte importante es la parte del crédito. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro país, el crédito representa aproximadamente el 70% del movimiento financiero. Esto es un fenómeno que no solamente se ve en Paraguay, sino que se ve en el mundo entero. Vamos a Paraguay. En Paraguay se usa muchísimo el crédito. ¿En qué se utiliza el crédito? Por ejemplo, cuando nos vamos al supermercado, cambiamos con tarjeta de crédito. Por ejemplo, compramos un televisor a crédito. Inclusive nuestras viandas, nuestros almuerzos, nosotros las compramos a crédito porque las pagamos semanalmente, mensualmente. Entonces, este fenómeno que se ve en Paraguay y que mayormente se ve en el mundo entero, causó de que se den muchos créditos en el año 2020, parte del 2021. Estos créditos en el 2022 se reestructuraron internacionalmente, ¿verdad? Para que la industria siga trabajando. ¿Qué es lo que está pasando ya con vista al 2023? Esas reestructuraciones no están funcionando como ellos esperaban en el 2022. Entonces los gobiernos, los grandes gobiernos del mundo, ¿verdad? Que son las grandes economías, China, la Unión Europea, Estados Unidos, están viendo la forma de ayudarle a su industria a seguir funcionando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la industria? Las industrias en el mundo tienen que bajar sus precios, dar ofertas interesantes al mundo para vender sus proyectos, sus mercaderías, y los gobiernos tienen que ayudarle como haciendo emisión inorgánica, haciendo la emisión inorgánica de su moneda. Ellos, ¿cómo te iba a decir?, devalúan su moneda a nivel mundial. Ese es el panorama ahora que vemos en los grandes países, ¿verdad? En los grandes países productores, industrializados. Bueno, vamos al plano nacional. ¿Cómo se desarrolla nuestro plano nacional? Nosotros nacionalmente tenemos mucha producción. ¿Qué es lo que el Paraguay produce? Produce comida, cereales, soja, maíz, trigo, carne, ¿verdad? Que hoy ya encontramos nuevos mercados para la carne nacional que son muy interesantes. Entonces, los productos que el Paraguay produce están muy valuados en la bolsa internacional, son productos valiosos. Sin embargo, los productos que el Paraguay importa de estos grandes países industrializados están devaluados. Ellos están dando ofertas de sus productos industrializados a menor precio para que los otros países compren, ¿verdad? Países como nosotros. ¿Qué es lo que esto hace? Que en nuestra balanza comercial nosotros tengamos productos que estén muy valuados, que nosotros exportamos, y compremos productos que están a buen precio y que los importamos. Entonces,
eso hace de que la previsión económica sea interesante. ¿Por qué la previsión económica? Porque nosotros cuando exportamos esos productos los cobramos en dólares. Sí, cuando importamos los pagamos en dólares, pero como nosotros actualmente tenemos una balanza comercial positiva, por lo que hablamos recién, ingresan más dólares en el mercado. ¿Cómo ingresan estos dólares? Estos dólares ingresan por el sistema bancario. Al ingresar por el sistema bancario, hace que existan muchos dólares en el mercado. Entonces, por la oferta de estos dólares, que va a haber mucho en el mercado, el precio va a tender a la baja. Por eso nosotros decimos que este va a ser un año donde el dólar va a tener un paño frío y va a ir tendiendo a la baja. ¿Qué hace el banco con estos dólares que tienen en cantidad grande? Como no tienen mucho, cuando la oferta es grande, ellos no tienen muchos lugares en donde ubicar estos dólares, entonces interviene el Banco Central. En primer lugar, lo que hace el Banco Central es le compra a los bancos los dólares y le da guaraníes. En segundo término, le sigue comprando porque siguen entrando los dólares, le sigue comprando los dólares y ahí hace una emisión orgánica de guaraníes, a diferencia de lo que hacen los países industrializados en este momento, que es una emisión inorgánica, ¿verdad?, para que su moneda baje de precio. En este caso, como el Banco Central compra los dólares, hace una emisión inorgánica, envía esos dólares a sus reservas, ¿verdad?, le da los guaraníes al banco. El banco con los guaraníes lo que hace es inyecta a la economía nacional, da préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos industriales. Lo que hace es que esa ola vaya a todo el país. Y cuando esa ola va a todo el país por medio de préstamos a las personas físicas, a las personas comerciales, ahí se realizan las transacciones. ¿Qué es lo que pasa con las transacciones? Cuando mayor transacciones hay en el mercado nacional, el gobierno, a través de los impuestos que cobra por esas transacciones, el IVA, impuesto a la renta y otros impuestos, gana dinero. Eso hace, a su vez, que con las reservas, con las ganancias por las transacciones, el Estado crezca y que se solidifique, se vuelve en un estado más sólido. Eso hace que nuestra moneda sea más sólida. Entonces, ese es el estudio por el cual nosotros basamos para decir que este va a ser un buen año, a diferencia del año anterior, que tuvimos una seca grande y que nuestros productos de exportación lastimosamente no lo tuvimos en la cantidad necesaria para que este fenómeno se pueda hacer presente como se está haciendo presente en este año. Aparte, otra vez de este fenómeno, tenemos, por ejemplo, indicativos. Un indicativo muy interesante, por ejemplo, es que en la parte bancaria el crédito de consumo actualmente representa el 20%. O sea que los bancos están dando mayoritariamente créditos de consumo. ¿Esto en qué se materializa en la economía? Aparte que ayuda a la ola económica, nos dice de que las personas gozan de un buen pasar financiero. Quiere decir que tienen buenos ingresos y aparte de que tienen buenos ingresos, poseen buenos avales, ¿verdad? Que es lo que le da la codeudoría a esos ingresos que utilizan para hacer los créditos. Entonces, esos son indicadores muy importantes que nos están diciendo que este va a ser un buen año desde el punto de vista económico. Emil, en cuanto a la cotización del dólar, el primer trimestre del año se había previsto de que iba a ser un poco más estático, sin embargo, inclusive ya estamos notando una ligera tendencia de baja del dólar. Esto en este segundo trimestre del año, o a partir del segundo trimestre del año, podría ser inclusive un poco más agresivo, por decirlo de alguna manera, el dólar empezaría a retroceder de forma más pronunciada, ¿o cuáles son las proyecciones? Por lo que hablamos recién, nosotros vemos de que el dólar va a seguir a la baja, ¿verdad? Como
Te explico. Dentro de nuestra política de gobierno, este ingreso que está teniendo el Estado paraguayo, sería muy interesante que ellos, por ejemplo, utilicen esto para el desarrollo productivo, hacer caminos, hacer redes eléctricas, comunicaciones, ¿verdad? Y que no gaste, por ejemplo, estos ingresos interesantes que están entrando y que van a entrar este año en gastos como contrataciones de personal que no tienen un fin objetivo, ¿verdad? Pero como es más fácil hacer lo primero que lo segundo, es más fácil hacer obras, eso es más fácil que contrataciones. Nosotros vemos con buenos ojos este año y vemos que el dólar va a ir retrocediendo. Y inclusive te diría que por las políticas que están tomando los gobiernos a nivel internacional de emisión de sus monedas, de emisión inorgánica, ¿verdad? Con el fin de bajar el precio de sus monedas para incentivar que su producción industrial salga al exterior, te diría que hasta podríamos llegar a precios anteriores a la pandemia. Ok. Emilia, en cuanto al tema de los billetes en efectivo, me estabas comentando que inclusive hay países de la región que se están sumando con ciertas dificultades. En nuestro país mantuvimos algunos de los problemas que hubieron con relación, o que hubo con relación al rechazo de billetes. Puntualmente, por un lado, en nuestro país, ¿en qué situación estamos? Y si nos puedes comentar también lo que se está notando en otros países de la región donde justamente también hay más problemas de este tipo. Bueno, nosotros creo que estamos ya solucionando nuestros problemas con estos billetes, pero hay países limítrofes que están ahora entrando en la misma problemática. Ahí, por ejemplo, lo tenemos al Brasil. Brasil a partir de enero abrió su economía, o sea que una persona física, una persona jurídica puede abrir en un banco de Brasil cuentas en dólares como en guaraníes. Eso hace de que los bancos en el Brasil tengan una gran afluencia de depósito en dólares americanos. Y como ellos también, como los bancos nacionales, tienen cuentas en el extranjero, los bancos brasileños les es más fácil recibir transferencias en sus cuentas que llevar el efectivo desde Brasil a los Estados Unidos. Entonces, actualmente eso está haciendo de que el Brasil, por ejemplo, ya tenga este rechazo de estos billetes ajados, billetes de la serie anteriores. Es un sistema que están poniendo también ya ahora los bancos brasileños con el fin de frenar un poquito el depósito de dólares efectivos de su clientela. En la Argentina, por ejemplo, no se ve todavía tanto. La Argentina no es un país de mercado abierto como lo somos nosotros, como lo es ahora el Brasil. La Argentina es más un mercado cerrado. Es más, la Argentina por sus medidas restrictivas con el dólar, ellos, vamos a decir que legalmente no lo utilizan el dólar, sino que en el mercado paralelo. La Argentina tiene un mercado paralelo de dólar tan grande que los diarios publican el dólar blue, por ejemplo, que no es más que el dólar negro, ¿verdad? La cotización del dólar, ¿verdad? Es algo triste que pasa en la economía de este país vecino, pero es la realidad. Entonces eso hace, por ejemplo, de que en la Argentina no existan tantas restricciones como hoy existe en el Brasil, existe en Paraguay. Bolivia todavía no está en esa situación, Chile tampoco y Uruguay tampoco. Emil, estuviste comentando también recientemente de que las casas de cambio se mantienen en el proceso que se inició para poder exportar los billetes en efectivo, pero que inclusive ante la dificultad actual que se tiene de todavía no contar con, no haber quemado todo el proceso, por así decirlo, las entidades extranjeras están viniendo a nuestro país para llevar esos billetes que Así tiene otra mismo, vez un costo, ¿verdad? sí. ¿Cómo está ese proceso, Emil? ¿Qué falta para que las casas de cambio puedan exportar los billetes desde nuestro país? El- la exportación, generalmente los bancos en los Estados Unidos quieren saber exactamente cuál fue la trazabilidad
por la cual esos billetes llegaron al mercado. Entonces, esos contratos son contratos que tienen mucho, o sea, son bastante, vamos a decir, complejos en su elaboración. Por eso es que está llevando un poco de, vamos a decir que una negociación un poquito larga, que va a llegar a un buen culmino y te digo que es prueba de eso, es que hay corresponsales del exterior, corresponsales internacionales, americanos y de otros países, que vienen a Paraguay a llevar estos billetes, ¿verdad? Para llevarlos de vuelta de origen, a su lugar de origen. Emil, en líneas generales entonces, se espera de que este año 2023, como nos estabas comentando, sea positivo en términos económicos, que esto se traduzca también en una mayor actividad de las casas de cambio, que se continúe con un proceso positivo que prácticamente arrancó desde la pandemia. En pandemia toda la economía prácticamente cayó, las casas de cambio también sintieron eso, pero posteriormente se fue afianzando una dinámica positiva. Para 2023 esto se proyecta entonces continuar. Se proyecta continuar. Nosotros estamos muy esperanzados en el año 2023 y también ya con mira al 2024. Ok. Emil, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te esperamos cuando puedas y bueno, un gusto contar contigo siempre con tu participación aquí en Proeconomía y A Finanzas. las órdenes, muchas gracias a vos y a tu teleaudiencia.